A continuación seguiremos hablando sobre el sistema nervioso, específicamente sobre el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo y sobre los sentidos especiales. Al hablar del sistema nervioso periférico, encontraremos en este nervios espinales y nervios craneales. Ya al hablar de los nervios espinales, también conocidos como raquídeos, y también de sus ramas, veremos que estos van a comunicar el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, los músculos y también las glándulas. Veremos que existen 31 pares de nervios espinales que salen desde la columna a través de los agujeros de conjunción, excepto el primero, que este saldrá entre el atlas y el hueso occipital. A estos nervios se les van a asignar y se enumerarán según la región y el nivel donde emerjan de la columna. Veremos que hay 8 pares de nervios cervicales, que se identifican de la C1 a la C8, 12 pares torácicos, que veremos desde la T1 a la T12, 5 pares lumbares, de la L1 a la L5, 5 pares sacros y un par de nervios coccigios. Ya al hablar de los nervios craneales, veremos que a estos también se les van a designar números romanos y sus respectivos nombres. ¿Qué nos indicarán estos números? Estos números nos van a indicar el orden en que nacen los nervios del encéfalo, de manera anterior a posterior, su nombre, distribución o su función. Estos nervios craneales veremos que emergen desde la nariz con número 1, los ojos 2, el tronco del encéfalo desde el tercero al 12avo y la médula espinal con una parte del 11avo. Ya al hablar de cada uno como tal, veremos que el nervio olfatorio o primer par craneal se originará en la mucosa olfatoria. Este cruzará los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y terminará en el bulbo olfatorio. Es un nervio puramente sensorial y su función es la olfacción. El nervio óptico o segundo par craneal se originará en las fibras que provienen de la retina. Cruzará el agujero óptico de la órbita y terminará en el quiasma óptico. Este nervio es sensorial y su función es la visión. El nervio motor ocular común o tercer par craneal es un nervio mixto. También es motor. La función motora somática permitirá el movimiento del párpado y ciertos movimientos del globo ocular. Esta actividad motora parasimpática condicionará la acomodación del cristalino y la constricción de la pupila o también la miosis. El nervio patético o cuarto par craneal es un nervio mixto, aunque también es motor. Tiene una función motora que le permitirá el movimiento del globo ocular. El nervio trigémino o el quinto par craneal es un nervio mixto. Su porción sensitiva transmite las sensaciones del tacto, el dolor, la temperatura y la propiocepción de la cara. Esta proporción motora va a inervar los músculos de la masticación. El nervio motor ocular externo o el sexto par craneal es un nervio mixto, también es motor. Su función motora permitirá los movimientos del globo ocular también. El nervio facial o el séptimo par craneal es un nervio mixto también. La porción sensitiva transportará la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Esta porción motora somática inervará la musculatura de la mímica facial. Esto también inervará las glándulas salivales y las lagrimales. El nervio auditivo o estatoacústico u octavo par craneal es un nervio mixto, también es sensorial. La función principal de este es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y la audición. El nervio glosofaringeo o noveno par craneal es un nervio mixto. La porción sensorial transporta la sensibilidad gustativa del 1/3 posterior de la lengua. Esta porción motora somática inervará la musculatura que le permite la elevación de la faringe durante la deglución. El nervio vago o décimo par craneal es un nervio mixto. Su función sensorial transporta la sensibilidad de la epiglotis, la faringe, también estímulos que permitirá el control de la presión arterial y la función respiratoria. La porción motora parasimpática de este nervio inervará la musculatura lisa de los órganos digestivos, el miocardio y las glándulas del tubo digestivo. El nervio espinal o onceavo par craneal es un nervio mixto, principalmente motor, que inervará los músculos deglutorios, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. El nervio hipogloso o doceavo par craneal. Por último, veremos que inervará la musculatura lingual. Gracias. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, abreviado también como SNA, inerva el músculo liso, cardíaco y las glándulas. Junto con el sistema endocrino, controlan de forma inconsistente la homeostasis del medio interno. Anatómicamente, distinguimos una parte central del SNA situada dentro de las meninges y una parte periférica situada fuera de las meninges. La parte central del SNA está compuesta
por grupos de neuronas localizadas en la médula espinal y el tronco cerebral, y grupos neuronales situados en el sistema límbico y el hipotálamo. Estos centros nerviosos reciben impulsos sensoriales procedentes en su mayoría de los interoceptores. Aparte que las células del SNA son básicamente motoneuronas, las cuales regulan actividades viscerales al activar o inhibir la actividad de sus tejidos efectores. La parte periférica del SNA está compuesto por los nervios vegetativos, que son básicamente motores. Las vías motoras autónomas están compuestas por dos motoneuronas en serie. La porción motora del SNA tiene dos divisiones principales, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso simpático o abreviado SNS. Las fibras del SNS se originan en neuronas situadas en la parte lateral de la sustancia gris de la médula torácica y lumbar, desde la T1 hasta la L2. Estas fibras salen de la médula espinal a través de los nervios raquídeos y pasan hacia los ganglios de la cadena simpática paravertebral. Estas fibras pueden seguir dos cursos. Una es hacer sinapsis en los ganglios simpáticos paravertebrales y de aquí las fibras postganglionares se dirigen básicamente a órganos situados por encima del diafragma y el segundo curso sería pasar a través de la cadena simpática sin hacer sinapsis para dirigirse a uno de los ganglios prevertebrales situados dentro del abdomen. La estimulación simpática de la médula suprarrenal ocasiona que libere el torrente sanguíneo, una mezcla de catecolaminas, 80% epinefrina o adrenalina y el 20% norepinefrina o noradrenalina. Los receptores adrenérgicos de los órganos efectores se estimulan tanto por la noradrenalina como por la adrenalina y noradrenalina. Los dos tipos principales de receptores adrenérgicos son los receptores alfa y beta. Dichos receptores se dividen en subgrupos y salvo excepciones los receptores A1 y B1 o como quiera alfa 1 y beta 1 son excitadores y los A2 y B2 o alfa 2 y beta 2 son inhibidores. Las funciones del sistema nervioso en su conjunto preparan al cuerpo para una respuesta ante una situación de estrés. Sistema nervioso parasimpático. Las fibras del sistema nervioso parasimpático se originan en el cráneo y el sacro. Los ganglios parasimpáticos se sitúan cerca de los órganos que van a inervar, por lo cual las fibras parasimpáticas preganglionares son largas, mientras que las fibras parasimpáticas postganglionares tienen un recorrido corto. Todas las fibras parasimpáticas son fibras colinérgicas. Los receptores colinérgicos de los órganos efectores pueden ser de dos tipos, nicotínicos y musacarínicos. Los receptores nicotínicos son siempre excitadores, mientras que los receptores musacarínicos pueden ser excitadores o inhibidores, según el tipo de célula específico en el que se localicen. Aproximadamente el 75% de todas las fibras parasimpáticas del organismo se localizan en el nervio vago, el cual proporciona inervación parasimpática a las vísceras torácicas y abdominales. Las fibras parasimpáticas del tercer par craneal inervan el músculo pupilar y el músculo del cristalino. Las fibras parasimpáticas que van por el séptimo par craneal inervan las glándulas salivares y lagrimales. Las fibras del noveno par inervan la glándula parótida y las fibras sacras inervan el colon descendente, el recto y las porciones inferiores de los uréteres, la vejiga urinaria y los órganos genitales externos. El sistema nervioso parasimpático es el responsable del control de las funciones internas en condiciones de reposo y normalidad. Y por último, en el gráfico podemos apreciar en dónde actúa el sistema simpático y parasimpático, diferenciándolos por colores. El simpático es el color anaranjado, mientras que el parasimpático vendría a ser el color celeste. De paso, en las imágenes podemos apreciar algunos de los lugares que se mencionó anteriormente en la explicación. Hola, mi nombre es Wendy Marcillo Zambrano y les voy a hablar acerca de la fisiología del sistema nervioso. Generalidades. El sistema nervioso proporciona junto al sistema endocrino la mayor parte de las funciones de regulación del cuerpo.
En general, el sistema nervioso regula las actividades rápidas del cuerpo, como la contracción muscular, los cambios súbitos en la actividad visceral e índices de secreción de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, lleva a cabo tareas complejas como el habla, la memoria, el recordar, etc. Estas actividades diversas pueden agruparse en 3 funciones básicas. 1. Funciones sensoriales. Gran parte de las actividades del sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial que llega de los receptores sensoriales, como receptores visuales, auditivos, táctiles u otros. Esta experiencia sensorial ocasiona una reacción inmediata o bien la memoria la almacena en el cerebro, ya sea durante minutos, horas o años. Estas experiencias determinan las reacciones corporales que se ejecutan tiempo después. Las neuronas que transmiten la información sensorial al encéfalo o a la médula espinal se denominan neuronas sensoriales o aferentes. 2. Funciones integradoras. Las funciones integradoras consisten en la capacidad del sistema nervioso central de procesar la información sensorial, analizándola y almacenando parte de ella, lo cual lo ha seguido de la toma de decisiones para que tenga lugar una respuesta apropiada. Muchas de las neuronas que participan en las funciones integradoras son interneuronas, cuyos axones contactan neuronas cercanas entre sí en el encéfalo, médula espinal o ganglios. Las interneuronas representan la inmensa mayoría de las neuronas de nuestro organismo. 3. Funciones motoras. Las funciones motoras consisten en responder a las decisiones de la función integradora para regular diversas actividades corporales. Esto se realiza por regulación de la contracción de los músculos esqueléticos de todo el cuerpo, la contracción de músculo liso en órganos internos y la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas en algunas partes del cuerpo. Estas actividades se denominan colectivamente funciones motoras del sistema nervioso y los músculos y glándulas se llaman efectores. Las neuronas encargadas de esta función son neuronas motoras o eferentes, que transmiten información del encéfalo y médula espinal a las diversas estructuras corporales. Organización funcional. Desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. El sistema nervioso somático consta de neuronas sensitivas y neuronas motoras. Las neuronas sensitivas son aquellas que transportan hacia el sistema nervioso central información de receptores somáticos situados en la superficie corporal y algunas estructuras profundas, y de receptores de los órganos de los sentidos, como la vista, el oído, el gusto y el olfato. Y las neuronas motoras son aquellas que conducen los impulsos desde el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos, donde el control de las respuestas motoras del sistema nervioso somático es voluntario. Asimismo, el sistema nervioso autónomo consta de neuronas sensitivas y neuronas motoras, donde las neuronas sensitivas son aquellas que transportan hacia el sistema nervioso central información de receptores autonómicos situados en las vísceras, por ejemplo, como el estómago, los pulmones, etc. Y las neuronas motoras son aquellas que conducen los impulsos desde el sistema nervioso central hasta el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, donde el control de las respuestas motoras del sistema nervioso autónomo es involuntario. La parte motora del sistema nervioso autónomo consta de 2 divisiones, la división simpática y la división parasimpática. Por su parte, el sistema nervioso entérico representa el cerebro del tubo digestivo, donde sus neuronas se extienden a lo largo del tracto gastrointestinal. Las neuronas sensitivas monitorizan los cambios químicos que se producen en el interior del tracto gastrointestinal y el grado de estiramiento de su pared. Y las neuronas motoras controlan la contracción del músculo liso del tracto gastrointestinal y las secreciones de sus órganos. Fisiología de las neuronas. Las neuronas se comunican entre sí a través de potenciales de acción o impulsos nerviosos. La producción de potenciales de acción depende de 2 características básicas de la membrana plasmática, como el potencial de membrana en reposo y canales iónicos específicos. Como en muchas otras células del cuerpo, la membrana plasmática de las neuronas posee un potencial de membrana, es decir, una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana. El potencial de membrana es como la carga almacenada en un acumulador. Cuando la neurona está en reposo, este potencial se denomina potencial de membrana en reposo. El potencial de acción o impulso nervioso es una secuencia rápida de fenómenos que intervienen en el potencial de membrana, para luego restaurarlo a su estado de reposo.
Se produce tras la llegada a la célula de un estímulo y gracias a la excitabilidad de las neuronas, este se transforma en potencial de acción. Durante un potencial de acción se abren y después se cierran dos tipos de canales iónicos. Primero, se abren canales que permiten la entrada de sodio a la célula, lo cual provoca su despolarización. Y después se abren canales de potasio, con lo que ocurre la salida de estos iones y se genera la repolarización. El potencial de acción se genera en muchas ocasiones al inicio del axón y se propaga a través del axón hasta las terminales sinápticas. De esta forma, las neuronas pueden comunicarse entre sí o con los órganos efectores. La conducción a través de las fibras mielínicas se produce a través de los nódulos de Ranvier. Cuando un impulso nervioso se propaga en un axón mielínico, la despolarización de la membrana plasmática en un nódulo de Ranvier ocasiona un flujo de iones, sodio y potasio, en el citosol y líquido extracelular que abren los canales de sodio del siguiente nódulo, desencadenando un nuevo potencial de acción y así sucesivamente. Puesto que la corriente fluye por la membrana solo en los nódulos, el impulso parece saltar de nódulo a nódulo. Este tipo de transmisión de impulsos se denomina conducción saltatoria y condiciona un aumento en la velocidad de propagación de los impulsos nerviosos. En los axones amielínicos la conducción es continua. Por otro lado, la conducción nerviosa en los axones mielínicos puede ser 100 veces más rápida que en los axones amielínicos. Los impulsos nerviosos no pueden propagarse a través de la hendidura sináptica. Por ello, en la sinapsis se precisa de una sustancia química y de los neurotransmisores, que facilitan la transmisión de los impulsos nerviosos entre las distintas células. En las terminales sinápticas, la neurona presináptica libera un neurotransmisor que difunde en la hendidura sináptica y actúa en receptores de la membrana plasmática de la neurona postsináptica. La unión de estos neurotransmisores con sus receptores ocasiona la apertura de canales iónicos y permite el flujo de iones específicos a través de la membrana. De acuerdo con el tipo de iones que admiten los canales, el flujo iónico produce despolarización, es decir, se transmite el impulso nervioso, o hiperpolarización, quiere decir que se frena la transmisión del impulso nervioso. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Soy la estudiante Marely Guaranda y les voy a explicar sobre la fisiología de la sensibilidad tacto. Las diferentes modalidades sensoriales pueden agruparse en dos categorías, los sentidos generales y los especiales, que los sentidos generales abarcan los sentidos somáticos, que estos son los que incluyen la sensibilidad superficial o esteroceptiva, que son el tacto, el dolor y la temperatura superficial, asimismo la sensibilidad propioceptiva o profunda, que son los músculos y las articulaciones y los movimientos de la cabeza. Asimismo tenemos las sensaciones viscerales, que estas son las que aportan información acerca del estado de los organismos internos. En los sentidos especiales son los que abarcan las modalidades de olfacción, gusto, visión y audición y equilibrio. Asimismo tenemos las vías sensitivas somáticas, que los receptores sensoriales de los sentidos generales están situados en la piel y en la mucosa, que son los receptores táctiles, los termorreceptores y los receptores del dolor. En los músculos, tendones y articulaciones tenemos los receptores propioceptivos. Cuando estos receptores se estimulan, transmiten su información al sistema nervioso central a través de una serie de neuronas conectadas entre sí, llamadas neurona sensitiva 1, neurona sensitiva 2 y neurona sensitiva 3, que las neuronas del primer orden son las que se encuentran en los ganglios raquídeos de la raíz posterior. Las neuronas del segundo orden se encuentran en la médula espinal o el tronco cerebral y conducen los impulsos hasta el tálamo. Y las neuronas de tercer orden se encuentran en el tálamo y transmiten los impulsos al área somatosensorial de la corteza cerebral. Es entonces que una vez las fibras sensitivas llegan a la médula espinal y ascienden a la corteza cerebral por dos vías generales, que son la vía cordonal posterior, que está formada por fibras sensitivas que transportan la sensibilidad propioceptiva, el tacto discriminativo y la esterognosia, que son el reconocimiento de forma, textura y tamaño. Estas fibras, después de entrar en la médula espinal por la raíz posterior, se sitúan en los cordones posteriores, que son los fascículos de Golgi y las de Purkinje, ascendiendo hasta el bulbo
donde hacen la sinapsis con la neurona del segundo orden. El axón de la neurona del segundo orden cruza la línea media y alcanza el tálamo, donde hace su sinapsis con la neurona del tercer orden. Esta neurona transmite los impulsos sensoriales al área somatosensorial. Asimismo, tenemos la vía espinotalámica, que se encarga de transmitir los estímulos de origen analgésico, térmico, de presión y difusa y tacto grueso. La información viaja desde los receptores hasta la médula, pasando por los ganglios raquídeos y llegando hasta el dorsal de esta, que es la sustancia gris. Es entonces que también tenemos el área somatosensorial, que las neuronas están situadas de forma ordenada y de qué manera cada región del cuerpo está representada por la corteza cerebral. Hay algunas partes corporales, por ejemplo los labios, la cara, la lengua y el pulgar, que están representadas por áreas más grandes de la corteza somatosensorial. Es entonces que tenemos la fisiología del movimiento. La regulación de los movimientos corporales implica la participación de diversas regiones del encéfalo. Las áreas motoras de la corteza cerebral desempeñan una función importante en el inicio y control de los movimientos precisos. Los ganglios basales ayudan a establecer el tono muscular y integrar los movimientos automáticos semivoluntarios, mientras que el cerebelo ayuda a la corteza y ganglios basales a lograr movimientos coordinados, además de facilitar el mantenimiento de la postura normal y el equilibrio. Entonces que hay dos tipos de vías motoras, las directas y las indirectas. Las directas es que el sistema piramidal o vía cortoespinal es un conjunto de axones que viajan desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Y la vía cortoespinal contiene exclusivamente axones motores, que cerca del 85% de los axones se decruza en el bulbo raquídeo, que es en el punto conocido como decruzación de las pirámides. Esto implica porque los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del cerebro. Tenemos entonces que son las indirectas, que las vías extrapiramidales comprenden el resto de los fascículos motores somáticos, y los impulsos nerviosos se conducen por estas vías en circuitos polisinápticos complejos que abarcan la corteza motora, los ganglios basales, el sistema límbico, el tálamo, el cerebelo, la formación reticular y núcleo del tronco encefálico. Es entonces que llegamos a la fisiología de los reflejos. Los reflejos son reacciones automáticas, previsibles y rápidas que se emiten en respuesta a los cambios en el medio. La trayectoria que recorren los impulsos nerviosos y que producen un reflejo constituyen en un arco reflejo, el cual está conformado por el receptor sensorial, el extremo distal de una neurona sensorial u otra estructura asociada que sirve como receptor sensorial y reacción ante un estímulo específico. La neurona sensorial, la cual recibe y propaga los impulsos sensoriales hasta el extremo final de un axón situado en sustancia gris medular o tronco cerebral, el centro de integración, formado por una o más regiones de sustancias gris del centro del sistema nervioso central. En los reflejos más simples, este centro lo constituye una sola sinapsis entre la neurona sensitiva y la motora. Tenemos entonces la neurona motora, que por lo cual salen los estímulos producidos por los centros de integración hacia una parte corporal específica, y el efector, que es la parte del organismo que responde al estímulo de las neuronas motoras. Cuando el efector es un músculo esquelético, constituye un reflejo somático. Cuando el efector es un músculo lísico cardíaco o una glándula, entonces se trata de un reflejo visceral. Buenos días, compañeros y compañeras y profesor presente. A continuación, les voy a hablar acerca de los 5 sentidos especiales, que son 5. Los sentidos especiales son el oído, la vista y los sentidos químicos, gusto y olfato. Bajo esta denominación se incluyen aquellos órganos de los sentidos que presentan una agrupación de sus receptores en una zona concreta del cuerpo. Además, la mayor parte de ellos se caracterizan por ser receptores secundarios, es decir, con una célula especializada, que una vez estimulada transmite la señal mediante una sinapsis a la fibra nerviosa aferente. Como primer sentido especial tenemos la visión.
La visión constituye uno de los sentidos más importantes en el ser humano. Es con diferencia el sentido más desarrollado y una gran parte de la corteza cerebral está dedicada al análisis de esta información sensorial. La luz es energía electromagnética en forma de ondas que han de llegar al receptor situado en la profundidad del ojo, en la capa sensible o retiniana. El estímulo, antes de llegar a los receptores, ha de atravesar una serie de elementos que forman parte de la estructura del ojo o glóbulo ocular, y en este camino el estímulo es desviado para lograr alcanzar con la máxima eficiencia los receptores lumínicos o fotorreceptores. En la visión tenemos lo que es la anatomía funcional del ojo. ¿Qué es esta? Bueno, esta de aquí es la estructura que aproximadamente es esférica de unos 2,5 centímetros de diámetro, situado en la cavidad orbitaria. Su pared está formada por 3 capas, que son una externa y una más interna. Está la esclerótica o cápsula conjuntiva gruesa, que en su porción anterior es transparente y recibe el nombre de córnea. La uvea o túnica vascular, que en su porción posterior se denomina coroides y dispone de un epitelio pigmentario formado de melanocitos. En su parte anterior se encuentra el cuerpo ciliar, elemento de sujeción del cristalino y el iris. El cuerpo ciliar consiste en un gran grupo de fibras musculares lisas que componen el músculo ciliar, del cual salen fibras superiores, zónulas que sujetan el cristalino. El iris es un músculo en forma de disco. Está situado por delante del cristalino y por detrás de la córnea. El iris es que da color a los ojos y en su centro se encuentra un orificio que es la pupila. La contracción o relajación del iris permite un cambio en el diámetro pupilar, que actuará en la manera de un diafragma de una cámara de fotos. El cristalino, situado por detrás del iris, es una lente biconvexa, formada por fibras que son células sin núcleo, extendida longitudinalmente, cuya neoformación es continua a lo largo de toda la vida. El humor acuoso es un ultrafiltrado del plasma que está formando y drenado continuamente. Por detrás del cristalino está el humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa y transparente con un alto contenido en agua. Retina o capa nerviosa se extiende por la porción posterior del glóbulo ocular. Es la capa más interna y en ella se muestran lo que son los conos y los fotorreceptores y los bastones. Los fotorreceptores cubren toda la parte posterior del ojo, a excepción de la mancha ciega o disco óptico, zona donde se inicia el nervio óptico. En su parte posterior se distingue una mancha amarilla, denominada mácula lutea, que contiene una presión linfovea que se caracteriza por la zona de máxima agudeza visual. En lo que es la visión también tenemos la otra parte, que es cómo se forma la imagen. Los ojos son los transductores que convierten la energía electromagnética en potenciales de acción, comprensibles por el cerebro. La luz, al reflejarse en los objetos que nos rodean, se enfocan en la retina para dar señales eléctricas que reproducirán la sensación visual. El reflejo pupilar. Este es otro mecanismo que contribuye a la formación de imágenes. Es la regulación de la cantidad de luz que alcanza la capa retiniana, de tal manera que la pupila funciona como el diafragma de una cámara fotográfica, modificándose en función de la iluminación ambiental. El contenido pigmentario determina el color del iris. Hacia un bajo contenido da lugar a los ojos claros, verdes o azules, mientras que un alto contenido da lugar a los ojos oscuros. El iris es una estructura esponjosa formada por varias capas de tejidos. De todas ellas, la más importante es la muscular. Dentro de esta capa se distinguen dos músculos, que son los músculos circulares o esfinteriano, que está controlado por el sistema parasimpático, mientras que el músculo radial o dilatador es controlado por el sistema simpático. También tenemos lo que es la convergencia de los glóbulos oculares. Para una visión correcta se requiere la formación de la imagen en las dos retinas. Para lograrlo se realiza la contracción de acuerdo a los músculos que sostienen en el glóbulo ocular o en la cuenca orbitaria. Cada glóbulo ocular se mueve por acción de los músculos oculares. El recto, superior e inferior, externo e interno, y los oblicuos, tanto el superior y el inferior. Ambos ojos deben moverse en la misma dirección. Movimientos conjugados en direcciones opuestas, como ocurre al realizar la acomodación. Cuando el objeto observado cambia rápidamente, los ojos se mueven o saltos conocidos como movimientos sacáticos. Tenemos lo que son los defectos en el enfoque. En estos son enfermedades que tiene la visión. Existen 3 tipos de alteraciones en la formación de imágenes causadas por anormalidades en la capacidad de refrigencia. La miopía, ¿qué es esta? Esta aquí se produce cuando el glóbulo ocular es demasiado largo. Quiere decir que a una distancia cerca podemos observar bien la imagen, pero a una
imagen leja no la podemos observar bien. Esto se da porque delante de la retina aparece desenfocada y esto de aquí se la puede corregir mediante lentes divergentes de potencia negativa. Tenemos lo que es la hipermetropía. Se produce cuando el glóbulo ocular es demasiado corto. La imagen de un objeto lejano se forma en foco utilizando la máxima potencia de la lente, pero la imagen de un objeto cerca se forma detrás de la retina y aparece por un tanto desenfocada. Para su corrección se utilizan lentes convergentes de potencia positiva. Tenemos lo que es el astigmatismo, cuando los radios de curvatura de la córnea o del cristalino no son iguales en todos los planos. Esto hace que unos rayos se refracten más que otros y se obtenga una imagen desenfocada. Se corrigen con lentes cilíndricas de tal forma que igualen la refracción de todos los ejes. A continuación, tenemos lo que es la audición y el equilibrio. El órgano de la audición y del equilibrio se encuentran situados en el oído interno. Cada uno de ellos está diseñado para recibir una información diferente. La audición, bueno, las ondas sonoras que constituyen al estímulo auditivo se producen por incrementos y decrementos de ondas de depresión mecánicas transmitidas en un medio material elástico como el aire o el agua. Están compuestos por un conjunto de ondas sinusoidales o tonos puros que se caracterizan por su longitud o su velocidad. La longitud de la onda es la distancia entre los dos puntos de igual presión o la amplitud que corresponde a la desviación máxima de la presión sonora en reposo. Normalmente se utiliza el término nivel de presión del sonido de intensidad sonora, que es una medida de la energía que transporta la onda. Se mide en escala relativa logarítmica, en velios o decibelios. En esto tenemos lo que es la estructura funcional del oído, que se divide en tres partes o en tres zonas, que tenemos la externa, la media o la interna. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón funciona como una superficie de captación de las ondas sonoras, ayudando a localizar el origen del sonido. El conducto auditivo externo también transmite las ondas sonoras hacia el tímpano, membrana de forma cónica que es el límite entre el oído externo y el medio. El oído medio está formado por una cadena de tres huesecillos que funcionan como un sistema de palancas para transmitir la energía de la onda sonora, desde el tímpano hasta la cóclea. Las funciones que se desarrollan en estas son adaptador de impedancia, amplificador y regulación de la intensidad de la onda sonora. Tenemos lo que es el oído interno. Está alojado en el peñasco del temporal. Presenta una estructura de conductos bastante compleja. De ahí también recibe el nombre de laberinto. Está formado por el laberinto óseo y en su interior el membranoso. Tiene dos regiones, el vestíbulo y los canales semicirculares, que constituyen el órgano del equilibrio. La cóclea o caracol, que es un tubo enrollado de unos 3,5 centímetros que da vueltas y 3/4 sobre su eje, donde se localizan los receptores auditivos. Tenemos las vías auditivas. A través de las vías auditivas son correspondientes las sinapsis o relevos. Se lleva la información de la onda sonora hasta la corteza, donde se obtendrá la sensación auditiva en una sensación auditiva y se pueden diferenciar los siguientes componentes: tono o altura del sonido, intensidad del sonido, localización del sonido y sentido del equilibrio. A continuación les voy a hablar acerca del sentido del equilibrio, que también está asociado o se desarrolla en lo mismo que es la audición. El sentido del equilibrio desempeña una función importante en el mantenimiento de la postura corporal y también en la estabilización de los ojos, especialmente durante el movimiento. En esta tenemos lo que es la estructura del sistema vestibular. El órgano de equilibrio está situado en la región vestibular del laberinto u oído interno. Consta de dos cámaras, el utrículo y el sacúlo, y tres canales semicirculares, utrículo y sacúlo. Se disponen de horizontal y verticalmente, y los tres canales se sitúan en ángulos rectos entre sí. El líquido que contiene cámaras y canales es la endolinfa, y toda la estructura flota en la perilinfa. Cada canal semicircular en su base presenta una dilatación conocida como ampolla, que es el órgano sensorial de los canales. Se sitúan en el interior de la ampolla, mientras que en las cámaras se sitúan en las paredes de la misma, en unas regiones. En esta existen dos tipos de células sensoriales, que se desarrollan a través de las máculas y del utrículo. En esta también se desarrollan las que son estructura del sistema vestibular. En esta de aquí
se ven las vías vestibulares, que son las fibras primarias que junto con las auditivas forman el octavo par craneal. Se inactan en los núcleos vestibulares en las protuberancias. De estos núcleos salen fibras secundarias hacia el cerebelo que dan formación a la retícula y también forman los motoneuronas que salen de la médula espinal y controlan los músculos del cuello, los nucleolos de los músculos oculares. Las conexiones que se establecen son complejas, ya que implican en funciones principales motoras, como son el control del equilibrio corporal, los reflejos posturales y la acomodación ocular. Gracias. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el gusto y el olfato. El gusto. El gusto es uno de los sentidos que tenemos dentro del cuerpo humano y este tiene la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos. El sentido corporal que permite la detección de estas sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de alimentos. El sentido del gusto va a depender siempre de una estimulación de los botones gustativos, los cuales se encuentran en las papilas gustativas situadas en la lengua, que este es un órgano musculoso que se ubica dentro de la boca o cavidad oral. El sabor se va a definir como la sensación que causa un alimento u otra sustancia al introducirse en la boca. El sabor siempre va a influir en el sentido del gusto, pero también el olfato y la textura. Los sabores primarios, siempre conocidos con los que se identifican los alimentos, son dulce, salado, ácido y amargo, a los que desde el principio del siglo se ha añadido el umami, sabroso en japonés. Este gusto se percibe por el contacto de las sustancias químicas solubles como los quimioreceptores, situados principalmente en la lengua. En anatomía y fisiología del gusto tenemos que el sentido del gusto es posible gracias a los botones gustativos, también llamados corpúsculos gustativos. En un adulto existen alrededor de 10.000, la mayor parte de los cuales se encuentran en la superficie de la lengua. Cada botón gustativo tiene una forma ovalada y esta está constituida por un conjunto de células, entre las cuales podemos encontrar las células gustativas que disponen de cilios que entran en contacto con las sustancias disueltas en la boca por la saliva. Los botones gustativos se van a agrupar en estructuras mayores llamadas papilas gustativas, que estas son las que van a proporcionar a la lengua una superficie rugosa. La anatomía del gusto, esta se va a dividir en 4 partes. Las papilas gustativas, que estas se encuentran en la superficie de la lengua y le dan a este órgano un aspecto rugoso. Cada papila contiene numerosos botones gustativos que son receptores sensoriales, ya que reciben y traducen una señal química potencial de acción para que las papilas sean estimuladas y las sustancias deben diluirse en la saliva y así entrar en contacto con las membranas de las células sensoriales. Tenemos las papilas fungiformes, las papilas incurvaladas o calciformes, tenemos las papilas filiformes o cónicas y tenemos las papilas foliáceas. En las papilas fungiformes, ya que estas tienen forma de hongo y se encuentran distribuidas en la parte anterior del dorso y bordes laterales de la lengua. Hay en estas 5 botones gustativos por papila fungiforme que suelen estar siempre ubicados en la parte superior de la papila. En las papilas circunvaladas tenemos claro que estas tienen base de forma de cáliz o copa y se distribuyen cerca de la base de la lengua formando una V. Papilas filiformes, estas tienen una forma de filamento y se encuentran en la punta y bordes laterales de la lengua. Y las papilas foliáceas, su forma recuerda a la hoja de un árbol, se encuentra en ambos lados en la región posterior de la lengua. En el botón gustativo tenemos que estos son corpúsculos sensoriales que para el gusto se encuentran en las papilas gustativas. Tienen forma de un ovoide, cada uno de estos está constituido por 3 tipos de células: células basales, células del sostén y células receptoras gustativas. En estas últimas hacen conexión sináptica con las fibras nerviosas sensoriales y van a disponer de microvellosidades. Los cuellos de estas células se encuentran conectadas entre sí de manera que la única parte del receptor gustativo está expuesta a los líquidos de la cavidad oral es la corona apical de las microvellosidades, y cada botón gustativo está inervado por cerca de 50 fibras nerviosas, y la inversa de cada fibra nerviosa recibe información de un promedio de más o menos 5 botones gustativos. Como trastornos del gusto, tenemos que las personas con trastorno del gusto pueden sentir sabores que no existen, no diferencian los sabores o no perciben ningún tipo de sabor. Los trastornos más comunes pueden presentar el gusto son los siguientes: ageusia, digeusia, hipogeusia y hipergeusia. Como ageusia tenemos que es la pérdida casi total del gusto. Digeusia es una distorsión de la percepción del gusto, y esta se puede manifestar como la existencia de distorsión del gusto cuando no existe ningún estímulo. Hipogeusia es una escasa capacidad para diferenciar los sabores como los que sufren las personas fumadoras, y la hipergeusia es la sensibilidad exagerada del gusto.
La evaluación de la persona con alteraciones del gusto siempre va a constar de 4 pasos. El primer y segundo paso consiste en una historia clínica con atención a la medicación y un examen físico detallado que incluya boca, fosas nasales y los pares craneales. La sensación del gusto se va a evaluar dando al paciente soluciones débiles de azúcar, sal y ácido acético. El olfato. El olfato parte del latín olfactus. Este sentido es el encargado de detectar y procesar olores. Se ha definido como un sentido químico en el que actúan como estimulantes. Las partículas aromáticas u odoríferas siendo desprendidas de los cuerpos volátiles que a través del aire inspirado están en contacto con el epitelio olfativo, situado en la profundidad de las fosas nasales y detrás de la nariz. El olfato tiene muchas funciones muy importantes, ya que entre ellas es evaluar el estado y el tipo de la calidad nutritiva de los alimentos, detectar peligros microambientales como el humo o el nivel de humedad, y en los animales reconocer un territorio desmarcado odoríficamente y relacionar el olor con el recuerdo que éste le presenta. En la anatomía del olfato tenemos que el sentido del olfato se asocia al habla, cotidianamente con la nariz, pero más exactamente se encuentra relacionado con las fosas nasales que se encuentran detrás de ella, como podemos observar en la imagen, y el esqueleto de la nariz siempre se compone de un hueso cartílago y hialino. El tabique nasal óseo siempre divide la nariz y la fosa nasal derecha de la izquierda. Este tabique está conformado por la lámina perpendicular del hueso etmoides. Como fisiología del olfato tenemos que estas sustancias odorantes son compuestos químicos volátiles transportados por el aire. Los objetos olorosos liberan a la atmósfera moléculas que van a percibir al inspirar el aire. Estas moléculas alcanzan el epitelio olfativo, donde son detectadas por receptores situados en las neuronas. Tenemos que los 20 o 30 millones de células olfativas humanas contienen en su extremo anterior alrededor de 20 pequeños filamentos sensoriales llamados cilios. Una vez que los odorantes presentes en el aire inspirado contactan con los receptores olfatorios de la mucosa nasal, este va a desencadenar una señal nerviosa que parte de las neuronas receptoras olfativas del epitelio olfativo y se transmite a través de axones que salen de dichas células. Como enfermedades olfativas tenemos anosmia, hiposmia, hiperosmia, parosmia y fatiga olfativa. Como anosmia tenemos que esta es la pérdida del olfato, en ocasiones es congénita, está presente desde el nacimiento y puede verse un trastorno de origen genético. Y la hiposmia tenemos que esta es la reducción de la capacidad de detectar olores, ya que se puede deber simplemente a la edad avanzada que provoca pérdida fisiológica de la capacidad de detectar sustancias odoríferas. Y como hiperosmia tenemos que este es el aumento de la capacidad de detectar olores muy seguidos, o sea, nosotros inspiramos y ya sentimos olor muy consecuente de ciertas cosas. Como parosmia tenemos que es la percepción distorsionada de un olor presente en el ambiente. Y como fatiga olfativa tenemos que este es un proceso normal y más no una enfermedad, que hay que tenerlo muy en claro, que consiste en que en presencia de un fuerte olor la sensación se atenúa si se prolonga la exposición en el tiempo, y en realidad siempre se va a tratar de un proceso fisiológico de adaptación sensorial, ya que esta en el sistema nervioso siempre altera el umbral de sensibilidad a determinados estímulos odoríferos.